Buenos días, mis Katy. Buenos días, mis compañeros. El día de hoy voy a presentarles una exposición acerca de lo que pasó en el Perú desde el primer militarismo hasta el fin de la República Aristocrática. Empecemos con el primer militarismo. El primer militarismo se dio luego de las luchas de independencia. Ante la incapacidad de los criollos, los caudillos militares tomaron el control del país. ¿Quiénes fueron los caudillos militares? Los caudillos militares fueron los soldados que lucharon en la guerra de independencia. Estos jefes militares disputaron el control durante gran parte del siglo XIX, por lo que en general habían combatido en la guerra de independencia y tenían tropas y prestigio militar. Esto le permitía contar con el poder suficiente para llegar a la presidencia a través de un golpe de estado o un levantamiento. Hubieron varios jefes militares que tomaron el control del país. Por ejemplo, el primero fue José Lamar. El Perú representaba una república democrática. Su constitución de 1823, así el Congreso del 4 de junio de 1827 propone el general Lamar y es elegido presidente del Perú. Luego de Lamar vino el primer gobierno de Agustín Gamarra, que fue desde el año 1829 hasta 1833. Este gobierno tuvo un carácter conservador. En este gobierno se tuvo la paz con la Gran Colombia. El conflicto de Bolivia debido a sus discrepancias con Santa Cruz, presidente de Bolivia, que culminaría el Tratado de Tiquina. Después de Agustín Gamarra vino el gobierno de José Luis Orbegoso, de 1833 hasta 1835. En esta constitución liberal de 1834, Agustín Gamarra y Pedro Bermúdez buscan derrocar a Orbegoso. Se desata una guerra civil. Después de Orbegoso vino Felipe Santiago Salaverry. Este gobierno también era conservador. Reactivó el tráfico de esclavos para favorecer a los hacendados. Se forman dos alianzas de Santa Cruz, de Salaverry y Gamarra. Hubieron tres batallas, la de Yanacocha, Uchamayo y Sochovilla. Después de estas guerras hubo una confederación de Perú con Bolivia. Esta confederación entre Perú y Bolivia se dio cuando Santa Cruz había formado parte de una alianza con Orbegoso y enfrentado a Salaverry y a Gamarra. Gamarra fue derrotado en Yanacocha y luego deportado fuera del país, y Salaverry fue fusilado en Arequipa. En esta confederación se dio la Constitución 1837. En lo político fue conservadora, pues concentró muchos poderes en el Supremo Protector de la Confederación, cargo que recayó sobre Santa Cruz. Así su periodo de gobierno se fijó en 10 años. Después sucedió la oposición a la Confederación. Las causas para Chile era una amenaza comercial por la supremacía en el Pacífico. 2. La política del ministro de Guerra Diego Portales de Chile. Y la posición 3. En el Perú tuvo apoyo en el sur de Arequipa, Cusco, Lima y costa norte se opuso. En Bolivia no hubo apoyo total a la Confederación por la rivalidad entre La Paz y Chuquisaca. En Chile, los chilenos se aliaron con las élites peruanas contrarias a la Confederación. Al desarrollo de la Guerra de la Confederación, Chile le declara la Guerra de Confederación en 14 de noviembre de 1837. Chile declaró la guerra a Perú porque sabían que eran superiores y iban a tener menor exportación. Luego de esto siguió la prosperidad falaz. En esta prosperidad, la prosperidad falaz apareció en 1845 con la llegada de Ramón Castilla a la presidencia. El Perú inició un periodo de relativa calma política debido a que ahora los gobiernos gozaron un ingreso económico inesperado, el bueno de las islas. La exportación de este famoso fertilizante se hizo
posible a la gran demanda de Norteamérica y Europa por elevar su producción agrícola debido al crecimiento democrático, es decir, la revolución agrícola. Esta prosperidad la descubrió el historiador, la estudió el descubridor Jorge Basadre. Después de esa prosperidad vino la época de la crisis del Estado guanero. En la época de la crisis del Estado guanero tuvo una gran crisis política debido a... Tuvimos 5 presidentes en 10 años en ese gobierno. El primer gobierno fue de Miguel San Román, de 1862 a 1863. El segundo gobierno fue de Juan Antonio Pezet, de 1863 a 1865. Y justo en ese momento apareció la guerra con España. En esta guerra las causas fueron la expansión imperialista europea. Segundo, la intención de España por intervenir en asuntos internos de países de América como lo había hecho en México y Santo Domingo, buscando recuperar sus antiguas colonias. España quería controlar recursos guaneros. La negativa peruana de cancelar la deuda de la guerra de independencia que se estableció en la capitulación de Ayacucho. El desarrollo del conflicto. El desarrollo del conflicto captura a Cobodonga en el barco Esmeralda, capturó a la gaviota Cobadora, provocando el suicidio de Manuel Pareja. Luego de esta guerra vino el primer civilismo. El primer civilismo llamado así porque los gobiernos de los militares había acabado. En consecuencia de que el primer partido civil había sido elegido, pasó en el 24 de abril de 1872, conformado por 114 hombres civiles. En este partido se distribuyeron de personas de Lima y provincias. El primer presidente civil fue Manuel Prado Lavalle. De él podemos destacar que su primer gobierno llegó al poder cuando se notaba una fuerte caída de la producción del guano, lo que generaba un desequilibrio fiscal. Esta situación se agravó cuando la casa de Dreyfus dio por finalizado el contrato debido a que el negocio ya no resultaba rentable. Pardo desarrolló un gran impulso a la educación. Es algo que podemos resaltar de este presidente. Se dio la ley de instrucción pública debido en los niveles de instrucción primaria se establecía la enseñanza gratuita y obligatoria de primer y segundo grado, instrucción media y universitaria. Claro, dio estas leyes porque la mayoría en el Perú eran analfabetas en esos tiempos. Luego se crean las escuelas de agricultura, ingenieros, civiles, de minas, mujeres, etc. Después del primer civilismo vino la guerra del salitre. Claro, como el guano ya no era tan rentable, porque se había descubierto que el salitre era más efectivo y todos dejaron de comprar el guano y optaron por el salitre. Fue un congreso armado en que la burguesía inglesa capitalista financió al Estado chileno para controlar el salitre de Perú y Bolivia. En el momento actual, el presidente Ignacio Prado se alió con Bolivia para enfrentar a Chile. Esta guerra se dio debido a que Inglaterra quería controlar la producción del salitre de Perú y Bolivia, y estos países no querían dejarlo. Y aquí es donde todos conocemos la guerra del Pacífico entre Chile y nosotros, ya que Bolivia se acobardó y no quiso pelear la guerra. En este tiempo, el Estado comenzó a reclutar a mucha gente porque ya no había muchos soldados también. Y las personas que lucharon en esta guerra más fueron campesinos y agricultores, porque no había muchos soldados.
En esta guerra se pudo destacar el que del de Andrés Felino Cáceres, que era el brujo de los Andes, porque cada vez que atacaba desaparecía y no dejaba rastro cuando llegaban las fuerzas chilenas para reforzar a sus tropas. Después de esta guerra vino la reconstrucción nacional, ya que los chilenos habían saqueado y destruido la capital. Después, después de haber derrotado a los caudillos militares, fueron los únicos que pudieron tomar el control del país. Esto pasó en 1886 a 1890. La reconstrucción nacional. En esta reconstrucción nacional, el gobierno de Miguel Iglesias, luego del Tratado de Ancón, entraba en vigor la Asamblea Constituyente reunida en Lima en marzo de 1884. Ratificó Miguel Iglesias, presidente revocatorio durante su mandato, reabrió la Universidad de San Marcos, se dispuso a reconstruir la reconstrucción nacional de la biblioteca, la edificación del muelle del Callao, la instalación del alumbrado eléctrico en Lima y otras obras de reconstrucción en el país. Sin embargo, en 1885 el gobierno enfrentó en Huaraz una gran rebelión indígena liderada por Pedro Pablo Autuscaria, que fue duramente reprimida. En este gobierno se le asignó a Abraham Belmar que volviera a reconstruir la Biblioteca Nacional y a buscar todos los libros para reemplazarlos, ya que los chilenos habían saqueado toda la capital. Después de toda esta crisis de reconstrucción nacional, vino la República Aristocrática. Se conoce como la República Aristocrática al periodo republicano de la historia del Perú, caracterizada por el dominio político de una oligarquía dedicada a la agroimportación minera y la finanza, por medio del Partido Civil. Claro, al ya no haber presidente, la República Aristocrática, o sea, la clase social alta, fueron quienes tomaron el control del país. Y al tomar el control del país, solo habían clases sociales altas y las clases populares no tenían ningún rol en el país en ese momento. En este gobierno de República Aristocrática hubieron alrededor de 8 presidentes. Entre ellos se encuentra el gobierno de Nicolás de Piérola, el gobierno de Manuel Candamo, el gobierno del primer José Pardo Barrera, el gobierno de López de Romaña, el gobierno de Leguía, el gobierno de Beijing Horst, el gobierno de Óscar Benavides y el gobierno de Pardo, segundo gobierno de Pardo. Algo que podemos destacar de aquí es en el gobierno de Begincourt, porque él fue quien dio la ley de establecer parcial a las 8 horas para los trabajadores del Callao, el reglamento de huelgas y se fundan en los primeros barrios obreros. Podemos destacar de Óscar Benavides, que en el aspecto internacional comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1914, la Primera Guerra Mundial en 1914. Se declara la independencia de Panamá, así como la inauguración del respectivo canal controlado por Estados Unidos. El aspecto político fue apoyado por la oligarquía agroexportadora. El único gobierno militar durante la República Aristocrática, convención con los partidos de 1915. Se elige a José Pardo
fue la presidenta de Cáceres. A esta época también se le llamó como el segundo militarismo, ya que estaba gobernando un militar en ese momento. Después, en el gobierno de Pardo, en el contexto internacional, se desarrolló la Revolución Rusa en 1917 y la creación de la Unión Soviética. Y todo eso sería lo que tenía que resumir en esta exposición. Lo que más puedo destacar es que el Perú ha pasado por mucho y aún así seguimos de pie y luchando por nuestros sueños hasta el día de hoy, que se escribirá una nueva historia. Gracias, Miss.